Muy buenas a todos y bienvenidos a Somos de Primera. Hoy os traemos un vídeo muy especial en el que vamos a hablar sobre 5 exfutbolistas del Elche Club de Fútbol y sus trayectorias no solo en el primer equipo, sino también antes y después del Elche Club de Fútbol, incidiendo bastante además en lo que hicieron posteriormente a su retirada como futbolistas profesionales. Arrancamos. En el número 5 hemos elegido a Luciano Sánchez Babá, otro de nuestros viejos conocidos de vídeos anteriores. Delantero a la vieja usanza y killer nato, dio sus primeros pasos en el Béjar Industrial, equipo en el que se formó hasta alcanzar muy pronto el primer equipo, donde coincidió con un exjugador del Elche que se aproximaba a su retirada, Periquín. El bueno de Periquín, que quedó impresionado con los goles de su compañero en la delantera, no dudó en recomendar al Elche de sus amores el fichaje de un joven Luciano Sánchez, al que apodaron Babá por su parecido con el jugador brasileño. De este modo, llegaría al Club Deportivo Ilicitano un chaval de 19 años que, como confesó posteriormente, no se veía con la calidad suficiente para jugar en el propio filial. Pero el fútbol a veces es cuestión de suerte y de trabajo, y en base a ello, con solo 20 años pasó a formar parte del primer equipo del Elche. En su segunda temporada, consiguió lo que nadie imaginaba años atrás, y lo que es uno de los grandes logros de la historia franjiverde. Fue pichichi en primera división en 1966, superando a Luis Aragonés. Llegó a ser incluso internacional con la selección española. A partir de ahí, y pese a su juventud, las lesiones no le dejaron llegar a ser el futbolista que prometía, y fue perdiendo ese rendimiento a nivel de goles que tantas alegrías le dio a su afición. Se mantuvo en el Elche de forma ininterrumpida hasta 10 temporadas, pese a descender el equipo a segunda división, y se terminaría retirando en el Deportivo de La Coruña en 1974. A partir de ahí, Babá eligió vivir con su familia en Elche, comprándose un domicilio paradójicamente encima de donde había estado el campo de Altavix y donde también forjó su leyenda. Como no quiso entrenar, Babá continuó ligado al club de sus amores trabajando como chofer, primeramente del que había sido uno de los grandes artífices de que el delantero continuara tantos años en el equipo, don Manuel Martínez Valero. Actualmente está jubilado y reside en Elche, la que ama tanto como su Béjar natal. Toda una vida desde los 19 años en clave franjiverde. Pasamos al número 4, donde nos encontramos con John Part, otro de los miembros importantes de la época dorada del Elche Club de Fútbol, que llegó con la mejor camada de jóvenes jugadores que pasaron poco por el mejor ilicitano de la historia, coincidiendo en años y teniendo, eso sí, una trayectoria más abultada en el Elche Club de Fútbol que Babá. Centrocampista y defensa, todo multiusos, se formó en las categorías inferiores del Club Deportivo Constancia, donde solo duró una temporada en el primer equipo, pues en 1964 ya se presumía como uno de los fichajes de lujo de un ilicitano que se codeaba por segunda división, pero duró muy poco, pues pronto se convirtió en un fijo en las alineaciones del primer equipo. Tal fue su implicación e importancia que llegó a estar hasta el 1977 y puede presumir de ser uno de los pocos jugadores que ha jugado tanto en Altavix como en el Martínez Valero. Estuvo presente en la final de Copa del Rey de 1969, en el retorno a primera a mitad de los 70 y en la histórica temporada de 1975 en la que el equipo estuvo cerca de clasificar a la UEFA. En 1977 se retiró por una lesión en la tibia, habiendo sido capitán del Elche Club de Fútbol durante 7 años. En ese momento decidió entrenar al Club Deportivo Ilicitano, pasando por clubes de la zona como el Orihuela o el Eldense y llegando a entrenar al Elche Club de Fútbol en los 90 y a su Mallorca natal. Mientras tanto, decidió ganarse la vida por otras vías, haciéndose representante comercial de Distribuidoras Metálicas, empresa dedicada al calzado y fundada por Bienvenida Martínez Valero, hermana de Martínez Valero. En 2011, una vez jubilado, se hizo cargo nuevamente del equipo en el que empezó como entrenador, el ilicitano, ascendiéndolo a tercera división. Y abrimos nuestro podio en este nuevo top con Alejandro García del Pozo Sánchez, también conocido como Nano. Jugador ilicitano nacido en 1977, comenzó sus andaduras en el mundo del fútbol en Kelme, uno de los equipos de cantera más potentes de la ciudad. Tras pasar por Novelda y Andorra y no triunfar en el Elche, se marchó al Castellón y al Gramenet, para ser repescado por el Elche en el 2000. Aunque tenía gol como buen delantero, las lesiones eran su gran lastre, por lo que se marchó en 2002 al Lleida para acabar retirándose en el 2005 en el Hércules a los 28 años. En ese momento, tras no tener una gran trayectoria en el mundo del fútbol, decide reinventarse y se incorpora a trabajar a 24 horas, empresa de su familia dedicada a la fabricación de calzado. Y la plata de nuestro top va para Fernando Fajardo. Como muchos sabréis, Fajardo es un futbolista uruguayo que empezó a destacar con 22 años, en 1997, en el Defensor Sporting de su país natal. Lateral de recorrido, pasó por varios equipos uruguayos hasta llegar, superando la treintena de edad, al Elche Club de Fútbol en el mercado de invierno de la temporada 2006-2007.
con un rendimiento medio alto, se marcha en 2008 al Celta, donde comienza a decaer. Tras recalar en el Albacete en 2010, se viste de lila en el Torrellano en tercera división. Los años siguientes pasa varias aventuras por Sudamérica hasta su retirada. A día de hoy se encuentra trabajando en una fábrica de calzado de la ciudad y entrenando al Dream Elche, equipo de cantera de la ciudad. Y para cerrar nuestro top en el número 1 hemos seleccionado a César Quesada, antiguo futbolista del Elche Club de Fútbol que nació circunstancialmente en Madrid en 1969, ya que su familia pronto se mudó a la localidad de Guardamar del Segura, muy próxima a Elche. Aunque se inició en las categorías inferiores del Alone de Guardamar, pronto pasaría a la cantera del Elche Club de Fútbol, debutando con el primer equipo la temporada 1988-1989 y además lo hizo en primera división. Aunque no tuvo mucho protagonismo en el Elche Club de Fútbol, aguantó en el equipo hasta 1994, momento en el que se marchó del equipo dejándolo en segunda división B. Tras pasar por Novelda, Mar Menor y Logroñés, terminó asentándose en el año 2000 en el Recreativo de Huelva, llegando a disputar la final de Copa del Rey frente al Mallorca, paradójicamente en el estadio que le vio debutar en el fútbol profesional, el Martínez Valero. Tras su retirada en el año 2003, se sacó el título de médico y se convirtió en el jefe de los servicios médicos del Recreativo de Huelva hasta la temporada 2011-2012, en la que pasó a ocupar dicho puesto en el equipo del Elche Club de Fútbol, donde se mantiene hasta día de hoy. Para terminar, si os ha gustado el vídeo agradeceríamos vuestro like, por supuesto suscribíos que ya cada vez somos más y queremos llegar a los 700 suscriptores, así que nada, poco más que añadir, muchas gracias y mucho Elche.